Bienvenidos a Sea la Luz una vez más. Este es el episodio número 4 y es un episodio especial porque aquí también está Nicolás Noguera, y con nosotros para compartir un tema muy creo que necesario en nuestro diario de vivir como cristianos. Sí. Especialmente el tema del arrepentimiento. Y ese es uno de los grandes temas en la Biblia. Uh-huh. Y realmente es una de las cosas como centrales en la Biblia en cuanto a nuestra relación con Dios. Porque primero, pues sabemos que Dios es el que se acerca a nosotros. Sí. Primero, ¿va? Y nosotros cuando reconocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, ahí es donde nosotros podemos, más bien cuando vemos eso nos mueve a arrepentimiento. Pero, o sea, es más amplio, es un tema mucho más amplio. Y una vez escuché a un pastor que explicaba cosas del arrepentimiento y dijo que es una de las armas más grandes que Dios nos dio en el tiempo, en nuestra aquí en nuestra jornada en la tierra. Uh-huh. Y antes que nada, el arrepentimiento, o sea, es de parte de Dios. Nosotros como seres humanos no podemos, sin la ayuda de Dios, arrepentirnos solo. Uh-huh. Porque sí. Pues sabemos que el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. Sí. Y una de las verdades es, estás fallando. Fallaste en esto, hiciste algo que no debías, dijiste algo que no debías, etc. Entonces, por eso es bien importante ser bautizados en el Espíritu Santo una vez hemos sido salvos, porque el Espíritu Santo viene a guiarnos a toda verdad y nos lleva a Jesús. Uh-huh. Y Él es toda la verdad. Y Jesús, como dijo en Juan, que todo el que a mí viene, no le echo fuera. Cabal. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, nos muestra en lo que nosotros estamos fallando, para que nosotros podamos acercarnos a Jesús. Uh-huh. Y ese es el tema principal del arrepentimiento. Sí, porque, por ejemplo, yo me recuerdo que a nosotros, cuando yo empezaba a buscar de Dios, de adolescente, o incluso de niño, ¿verdad? Creo que había una idea que se estaba moviendo en la iglesia de que uno no tenía que arrepentirse todos los días porque Jesús ya había muerto por nuestros pecados. Uh-huh. En la salvación, y por lo tanto, digamos, nuestra vida ya era pura y santa delante de Dios y no íbamos a tener ningún problema de aquí en adelante. Pero como dijimos en el episodio pasado, es evidente, ¿verdad? Que una vez nosotros somos salvos por la gracia de Dios, en el día siguiente, al minuto siguiente, al segundo siguiente, nos damos cuenta que seguimos siendo imperfectos, sí. Que necesitamos que la naturaleza de Cristo se siga formando en nosotros. Y yo creo que, como dijiste, la verdad que el Espíritu Santo nos lleva es a vernos a nosotros mismos, decir, todavía nos falta, todavía hay cosas que no le gustan al Señor, que contristan al Espíritu Santo y que necesitamos nosotros el arrepentimiento para volvernos al camino, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ¿qué significa el arrepentimiento? ¿Cómo podrías definir qué es arrepentirse? Bueno, primero, así a grandes rasgos, arrepentirse es verse a uno mismo. Uh-huh. Y reconocer que lo que uno hizo está mal. No solo es verlo, por ejemplo, Judas, ¿se acuerdan de Judas, verdad? Cabal. Judas, y dice en la Biblia, él se arrepintió, pero obviamente él no se arrepintió para con Dios, solo tenía como remordimiento de lo que hizo. Solo se sintió mal. Y se sintió mal. Uh-huh. Pero al final de cuentas no fue ese sentimiento que tuvo lo llevó a suicidarse. Entonces, pero arrepentimiento es venir y acercarme a Jesús, reconocer lo que yo hice, que está mal, y confesarlo, como dice, para mí es una de el versículo clave, 1 Juan 1:9. Sí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando empecé en los caminos del Señor, lo primero que tiene y siente es ese perdón del Señor, ¿verdad? Y cómo Dios quita nuestra carga del pecado y de la culpa que teníamos. Y me acuerdo que después fue un retiro de jóvenes. Después, el año siguiente, porque fue en noviembre, el año siguiente volví a cometer ciertas cosas, como exponerme a ciertas cosas que estaban mal. Uh-huh. Y yo pensé, yo me frustré, yo me deprimí, yo dije, Dios ya no solo me dio una segunda oportunidad, sino que volví a fallarle. Le eché a perder. Cabal, literal. Y me dio un montón ese versículo y también prédicas y consejería y todo, porque ese versículo, si confesamos nuestros pecados, no dice
que si nosotros somos perfectos o algo, si confesamos, lo único que tenemos que hacer es confesarlo. Exacto. Entonces arrepentimiento es reconocer lo que hice y confesárselo al Señor. Y Jesús, y dice, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, limpiarnos de todo pecado. Y ese es, para mí, fueron como 2 años que Dios me enseñó eso, porque volví a hacer las mismas cosas y yo trataba de hacer las cosas bien y Dios me volvía a mostrar su amor y su perdón otra vez. Entonces el perdón de Dios está ahí. Lo único que tenemos que hacernos es acercarnos a Jesús y arrepentirnos. Exacto. Sí, y creo que ahí está la clave, porque muchas veces nosotros, y yo creo que está bien, digamos, si estamos comenzando a caminar con Dios, está bien que nosotros empecemos por alguna forma, ¿verdad? No le vamos a exigir a un bebé que nos hable sobre las integrales. Pero, por ejemplo, está bien que al principio nosotros digamos, bueno, perdóname, Señor, y me siento mal por lo que hice. Pero ya hablando de lo que es esto, ¿verdad? Que es madurez espiritual. O sea, un cristiano maduro ya o sea, el arrepentimiento verdadero, perdón, tiene que ir más profundo, como decís, no solo porque nos sentimos mal, sino porque confesamos nuestros pecados y regresamos a Cristo Jesús. Y eso es lo que nos va a salvar, porque muchas veces nosotros decimos, pero si yo ya me arrepentí, entonces Dios no me perdonó porque yo sigo lidiando con esto, o porque me sigo sintiendo mal así, porque no voy a ningún lado, no estoy creciendo, o sigo luchando con lo mismo año tras año y no logro, tal vez entonces no me arrepentí bien, tal vez si me siento peor, ¿verdad? Como que tengo una culpa mayor, tal vez sí Dios me va a perdonar y me voy a arrepentir de verdad. Como que hay tantas dudas que todos los cristianos han tenido, en el sentido de que cuándo vamos a nosotros tener el verdadero arrepentimiento, o por ejemplo, ¿será que Dios sí me perdonó la primera vez? O también otra pregunta, ¿será que digamos, si me siento lo suficientemente mal, quiere decir de que tengo más perdón de Dios? ¿O cuándo obtengo el perdón de Dios? Todo esto creo que nos va a ayudar este episodio para resolver esas dudas en nuestras mentes, para que realmente veamos el maravilloso poder, del perdón de Dios a nuestro corazón. Sí. Y que muchas veces nosotros nos hacemos tantos enredos, ¿verdad? Mentales, y que la verdad tal vez no es tan complicado, ¿verdad? Sí, y yo creo que lo primero que Dios quiere establecer en nuestra vida es el poder de su gracia, el poder de su perdón y de su amor para con nosotros. Porque no importa lo que hagamos, un lado de la balanza, ¿verdad? No importa lo que hagamos, el perdón de Dios siempre está ahí si es que nosotros nos arrepentimos. Cabal. Ahora, ahí es donde uno puede entrar a decir otras cosas, porque hay una línea bien delgada para no abusar la gracia de Dios. O sea, hay grupos cristianos que dicen, sí, o sea, Dios nos ama y por la gracia de Dios, pues no importa lo que hagamos. Sí. Pero realmente ese es un error. O sea, realmente el confesar nuestros pecados nos lleva a Jesús para poder entonces nosotros crecer y seguir creciendo. Exacto. Hay un proverbio que como me gusta, y ese fue uno de los principios que me ayudó a entender lo que Dios quería que yo hiciera cada vez que me arrepiento, ¿ves? Porque Dios ya sabe que voy a fallar. Entonces Dios ya propició del arrepentimiento. Dios por medio de su Santo Espíritu nos lleva a arrepentimiento. Nosotros escogemos, es una decisión. Podemos decidir no arrepentirnos y endurecernos, pero cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él está ahí para perdonarnos. Pero en Proverbios 1:23 dice: volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. O sea, eso primero dice, volveos a mi reprensión. El Espíritu Santo, Dios nos reprende por medio del Espíritu Santo y por su palabra. Nos muestra lo que hicimos mal, puede ser en una prédica, puede ser que no estemos en la iglesia ni siquiera. Es donde más ocurre. Si somos fieles al Señor y estamos atentos a su voz, el Espíritu Santo nos guía, nos reprende, nos muestra lo que hicimos mal. Su palabra nos reprende también, nos muestra lo que hacemos mal. Claro. Y después dice, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Volvernos a la reprensión de Dios es arrepentirnos. Una vez nos arrepentimos, es ahí donde Dios derrama más de su espíritu sobre nosotros. Y después dice, y os haré saber mis palabras. A mí una de las cosas que más me abrió la palabra de Dios y poder entender los principios de su palabra fue arrepentirme. Porque cuando nos arrepentimos, estamos siendo transparentes delante de Dios, nos vaciamos de algo que hicimos,
Entonces ahora Dios nos va a llenar de su espíritu y de su palabra, más de su espíritu y de su palabra. Entonces, si solo nos quedamos en arrepentimiento y no buscamos a Dios, eso no nos va a hacer de mucho provecho, pues. Exacto. Hay algo que se dice de la culpa, porque todos empezamos sintiendo culpa, ¿verdad? De haber hecho algo malo, pero hay como se dice el ciclo de la culpa que puede llegar a ser como un vicio, ¿verdad? Y solo calmamos esa culpa tratando de aliviar esa conciencia, digamos, haciendo algo que no trae virtud, puede ser un vicio o algo así, y volvemos a hacer un ciclo, ¿verdad? Sí. En cambio, romper ese ciclo de la culpa solo es llevándolo a Dios. Y cabal va en eso en 2 Corintios capítulo 7, versículo 9, dice: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por ninguna parte. Y dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Y qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces, como que si nosotros, cabal, esa culpa no la llevamos al Señor, solo va a producir esa muerte con vicios, o nosotros calmando nuestra conciencia con, como te decía, ¿verdad? Antes como, si me siento peor, tal vez en mi corazón, si me siento más triste, si me siento más enojado por lo que hice, tal vez Dios me va a perdonar más, y no es así, sino que es a través del arrepentimiento que la sangre de Cristo puede limpiar nuestra maldad. Pero es bien interesante que es, tal vez Pablo dice, la tristeza que es del mundo y la tristeza que es de Dios, ¿verdad? Como que esa culpa que Dios produce es por un propósito, no es para que nosotros no sé, como que nos enterremos, digamos, en tristeza o en enojo, sino que va a producir vida si la llevamos a Cristo Jesús, ¿verdad? Y como dijiste, digamos, tal vez nuestro caminar espiritual de madurez tiene que ir como que siendo pisado, digamos, por arrepentimiento. Tal vez a mí me encantó una vez que la hermana Hicks vino aquí en Guatemala 2016, creo que fue. 2016. Y había dicho como estaba creando anticipación para decir como que qué íbamos a estar haciendo cuando fuera el rapto, ¿verdad? Y todos, bueno, al menos yo me imaginé tal vez estudiar hebreo o algo así, o cosas así altísimas y a un principio, no sé qué. Y me recuerdo que ella dijo como arrepentirnos. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Los que están perfectos en arrepentimiento van a ser los que el Señor va a levantar en el arrebatamiento. Y es tan cierto porque nuestra vida espiritual son esas pisadas de arrepentimiento. No hay ninguna otra forma que Cristo se forme en nosotros, que salga esas cosas malas, ¿verdad? Que no son como el Señor de nuestro corazón, ¿verdad? Sí, y cabal son dos extremos en los que podemos caer si no estamos buscando al Señor. El extremo de, bueno, o sea, está bien, o sea, Dios me perdonó y abusamos de la gracia de Dios y sin remordimiento seguimos haciendo las cosas mal, porque al final de cuentas Dios me va a perdonar, ¿va? Eso está mal, obviamente. Si estamos buscando al Señor, eso no va a ser ni siquiera una opción para nosotros. Siempre va a ser el hecho de no solo hice esto mal, sino que ofendí a Dios. O sea, ofendí a Dios con lo que dije, ofendí a Dios con lo que hice. Y el otro extremo es también echarnos la culpa. O sea, castigarnos mucho. Yo en lo personal he pasado por situaciones así en donde uno se culpa mucho. Y eso lo que realmente al final de cuentas es tratar de arreglar las cosas. Sí, Señor, yo sé que tú me puedes perdonar, pero me tengo que sentir mal porque lo que hice está re mal. O sea, y entonces realmente estamos olvidando el sacrificio completo que hizo Jesús por nosotros. Entonces no debemos de caer en estos extremos, sino que si buscamos al Señor, siempre vamos a estar balanceados. Vamos a decir, sí, lo que hice está re mal, pero Señor, perdóname. Yo te ofendí, te desagradé, y muchas veces lloramos, porque y eso es cierto, como decías en Corintios, fuimos contristados para arrepentimiento. Y un verdadero arrepentimiento en mi vida personal siempre ha sido con lágrimas, porque uno reconoce lo que hizo delante de Dios. Uno sabe que no solo pequé porque la Biblia lo dice, sino que pequé porque ofendí a mi Señor. Y eso nos lleva a tener una unión más completa con Dios, porque lo que hicimos fue
acercarnos a Jesús. Exacto. Y ser sinceros completamente con Él. Y ese es el punto clave. Y te acordás que la hermana Hicks decía que había 3 grados de pedir perdón o de arrepentimiento, no me recuerdo cualquiera de las dos palabras usada, pero ella decía, primero, las personas tal vez que son nuevas en Cristo se arrepienten de sus pecados para no ir al infierno, y está bien, decían, o sea, todos no queremos ir al infierno, entonces nos arrepentimos, ¿verdad? Para que el Señor limpie nuestros pecados. Y el segundo grado es porque rompimos alguno de sus mandamientos, y ahí dice, esto lleva a un grado más de madurez porque quiere decir que nosotros ya tenemos que saber qué dice la palabra, ¿verdad? Entonces, si sabemos que la palabra de Dios dice que no necesitamos llegar al acto de fornicación con una mujer, que tan solo con nuestros ojos podemos llegar a adulterar en nuestra mente, en nuestro corazón, ya sabiendo esa palabra de Dios, ya sabemos cómo decir, Señor, ok, tengo fornicación en mi corazón, o tengo adulterio en mi corazón, en mi mente, con mis ojos, etcétera. Entonces ya teníamos que saber la palabra. Pero dice, hay un tercer grado, no nos quedemos solo ahí, sino el que vos decís, como el llegar a tener en cuenta que nosotros haciendo ese pecado o esas acciones que nos estamos arrepintiendo, fue porque ofendió a Dios, ¿verdad? Sí. O sea, es más profundo y cabal, o sea, llega a una relación más estrecha, no una persona que solo está viendo a Dios de lejos, no se preocupa porque si ofendió el corazón de Dios, sino alguien que está cerca de Él y que realmente quiere que Él dirija su vida, ¿verdad? Sí, y en lo personal, el arrepentimiento lo que ha traído a mi vida es conocer más a Dios. O sea, conozco que Él es misericordioso, conozco que Él es paciente. O sea, Él es requete paciente con uno. Él es perdonador. Esas cosas no las pudiéramos conocer por experiencia si no fuera por cuando fallamos y nos arrepentimos. Entonces, a mí una de las cosas que Dios nos enseña y busca formar en nosotros es esa confianza. Esa confianza de acercarnos a Él. Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando en Israel, ¿verdad? Cuando hicieron el ídolo ¿cómo se llama? El becerro. El becerro de oro. Y lo adoraron y todo. Y después vino Moisés, rompió las tablas de la ley y todo. Y al final, solo los levitas fueron los que hicieron algo para poder, ¿cómo se llama? Reconocer lo que hicieron y lidiar con el asunto. Pero la mayoría de la gente no lo hizo. Muchas veces lo que hacemos, por naturaleza, no nos acercamos a Dios. O sea, desconfiamos de Dios completamente. Pero cuando el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos llevan a arrepentimiento, nos están acercando a Jesús. Y hay en Salmo 73, me acuerdo, lo acabamos de leer hace poco, que dice, el acercarme a Dios es el bien. Entonces, hasta que yo me acerque a Dios es donde voy a realmente... voy a ser libre de esta culpa, voy a ser libre de este pecado. Pero cuando entre más nos alejemos de Dios es porque no lo conocemos. Y entre más nos acercamos es porque cada vez lo hemos conocido más y lo hemos conocido más y lo hemos conocido más. Sí, y otra cosa que creo que a mí me ha ayudado bastante es como que, porque yo, tal vez una de las palabras que más me ayudó, o de los conceptos que más me ayudó cuando estaba empezando con el Señor fue la sinceridad con Él, ¿verdad? Porque muchas veces uno como cristiano trata de tener siempre una pantalla delante de Dios y delante de la gente, ¿verdad? Entonces, como que me ayudó bastante y me empezaba a ver, como que yo creo que el Señor me abrió los ojos, ¿verdad? Súper rápido para verme a mí mismo, no para ver así maravillas, ángeles o cosas así, sino para verme a mí mismo. Y yo miraba como que cada vez que yo pedía perdón al Señor, solo lo hacía como para no tener esa comezón, ¿me entendés? De que no me arrepentí, ¿me entendés? Y después como que el Espíritu Santo me ayudó a entender de que yo lo estaba contristando, así. Porque yo solo me estaba arrepintiendo para, como Judas, casi que, ¿verdad? Porque me había sentido mal. Entonces, tal vez otro lado, aparte de los grados de que estamos hablando, tal vez también podríamos decir de que hay una causa y un efecto. O sea, podemos arrepentirnos como este ejemplo que estamos diciendo, como solo porque tengo las consecuencias de mi pecado, que muchas veces... puede ser un pecado de hasta, no sé, haber llegado a quitarle la vida a alguien y que todas las repercusiones sean nuestras consecuencias, o pudo haber sido tener un mal pensamiento y la culpa y la distancia que nosotros sentimos que nos estamos alejando de Dios por ese pecado puede ser esa consecuencia, ¿verdad? Entonces, por las consecuencias nos podemos arrepentir y decir, perdóname, Señor, y después decir, bueno, ya, estoy bien, ¿verdad? Pero no hay que olvidar también el otro, que si hay un efecto, hay una causa, y muchas veces la raíz
de los pecados y de las cosas que nosotros estamos lidiando son más profundas y no son tan visibles como los efectos, ¿verdad? Ajá. Puede ser una raíz de amargura o de enojo o de falta de perdón y nosotros seguimos arrepintiéndonos y seguimos lidiando con los efectos, pero es como una semillita, ¿verdad? Como solo le estás cortando las ramas y sigue saliendo la rama y sigue dando fruto y uno dice, pero yo pensé que ya se había acabado. ¿Dónde salió eso? Ajá, pero sigue saliendo y sigue saliendo. Entonces hay también la posibilidad de nosotros arrepentirnos por las causas que el Señor quiere transformar, ¿verdad? Sí, y yo me acuerdo, hay un libro del autor Hicks donde habla del pecado como un árbol, uno de los pequeños, y realmente es, el árbol lo explica como la raíz siendo la causa. Las ramas, ya, no sé si las ramas era el medio con el que hacemos o la intención del pecado, y el fruto es el pecado. Entonces muchas veces nos arrepentimos solo del fruto. Señor, perdóname por esto, perdóname por esto. Y está bien, por supuesto. Pero buscar al Señor es venir, bueno, hice esto. Bueno, ahora, ¿cuál es la causa? Entonces, en oración le digo, Señor, muéstrame la causa. Y en su palabra Dios nos muestra la causa. En oración y en su palabra Dios nos habla y nos muestra en dónde está el meollo del asunto. Y entonces podemos empezar a arrepentirnos. Señor, perdóname por el enojo que me está haciendo llevar a hacer esto. La tristeza, que a la vez es enojo. Entonces, y también, por ejemplo, Señor, hice esto. Y perdóname, Señor, porque realmente si no hubiera pensado esto, no lo hubiera hecho. Entonces es como que ir a la raíz. Entre más nos acercamos a Jesús, más vamos a ir lidiando con esto. Y relacionado con esto, Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, literalmente es eso, no rehusarnos a arrepentirnos, no acercarnos a Jesús. O sea, el que encubre sus pecados es una persona que logró ver, es un cristiano, logró ver lo que está haciendo mal, pero no lo confiesa. Pero dice, más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces los confesamos, una vez nos confesamos, bueno, ahora apartarnos. Y apartarnos es buscar al Señor. Ver, bueno, esto, ¿qué es lo que me está motivando, empujando a hacer esto? Hay veces que tenemos que tomar ciertas decisiones o alejarnos de ciertos lugares porque ciertas cosas físicas o aún relaciones que podamos tener nos llevan a hacer algo malo. Tal vez eso es como lo más superficial, pero después podemos irnos más adentro y no, son estos pensamientos. Son estas intenciones que tengo en mi corazón. Señor, perdóname, gracias por mostrarme realmente estoy haciendo esto o está pasando esto en mi vida, porque realmente hay unos pensamientos e intenciones, o puede ser falta de perdón. Entonces uno empieza a lidiar con eso. Entonces cuando uno lidia con eso, uno se va a poder apartar de esas cosas, y uno dice, ay, pero es que volví a caer en lo mismo y volví a caer en lo mismo. Realmente hay dos lados con eso, porque nunca volvemos a caer en lo mismo, porque eso que nos arrepentimos ya está cubierto bajo la sangre. Así es. Pero si es la misma acción, tal vez se podría decir la misma acción, ahí es donde tenemos que buscar al Señor para lidiar con eso, ir al meollo del asunto y lidiar con eso desde la raíz, desde pensamientos o aún desde un enojo o algo que nosotros tengamos en nuestro corazón. Sí, yo he visto un montón de ejemplos en personas donde, digamos, el problema tal vez más evidente son los vicios, digamos, algún vicio, un tipo de acción que es pecaminosa, etcétera, y siempre es como se enfocan en eso, ¿verdad? Pero a mí hasta hace un par de años como que el Señor empezó como a hablarme de esto y pude aconsejar como, ¿te has preguntado como que tal vez esto no se trata no solo de esto, sino tal vez tenés alguna falta de perdón, por ejemplo, con tus papás? ¿O se te ha ocurrido que no es solo la relación que no te conviene que estás teniendo, sino que tal vez el Señor te está hablando sobre dónde están tus afectos? O tal vez no te has preguntado por qué no puedes estar solo, siempre tienes que estar con otra persona. ¿No será que tenés alguna dependencia y que no les estás entregando esta dependencia al Señor? Cosas más profundas, ¿me entiendes? Y cabal, cuando se ataca la raíz y estas cosas que no están tan evidentes, luego los efectos son para las personas son tan fáciles, y para mí lo he visto también, son tan fáciles de dejar de hacer, ¿verdad? Sí. Porque ya entendés como, estoy haciendo esto porque esto salió de mí o porque esto lo causó, ¿verdad? Entonces ya decís, no me voy a dejar esta vez, ¿verdad? Porque ya estoy atacando la raíz del problema.
Y hay un capítulo que es uno de mis favoritos en Isaías, capítulo 1, ¿verdad? Pero todo el capítulo es buenísimo. Ujú. En el versículo, el Señor está hablando de que para mí, dice el Señor, para mí no me traigan ofrendas, sacrificios, bueyes, etcétera. Eso no es lo que quiero. Y en el versículo 15 dice, cuando extendáis, perdón, bueno, el 14 dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. O sea, muchas veces nosotros venimos a atacar todo excepto la raíz de lo que el Señor quiere tocar en nosotros, ¿verdad? Y algo que es buenísimo, que a mí no me deja de sorprender, que es lo que también compartías, es que dice el Señor primero, dejad de hacer lo malo, y luego en el versículo 17 dice, aprended a hacer el bien. Ujú. O sea, muchas veces nosotros solo nos quedamos con el dejar de hacer lo malo, ¿verdad? Y nos arrepentimos y decimos, bueno, voy a dejar de hacer esta acción, o voy a dejar de visitar este lugar, o voy a dejar de hablarle a esta persona. Pero luego otra vez viene la tentación y es difícil caer, Sí. porque no llenamos ese otro lado que es aprender a hacer el bien. Y a mí no se me olvida la analogía que creo que ya muchas veces la he contado, pero de la hermana Hicks, que decía de un perro, porque un perro vuelve a su vómito. Y Ujú. dice que el perro vuelve a su vómito porque una vez expulsa lo que estaba adentro, vuelve a comer lo que está ahí porque su estómago está vacío. Entonces, como no tiene nada que alimentarse, pues ahí está el vómito, entonces regresa. Pero dice, un perro que llena su estómago luego de haber expulsado lo que tenía dentro, luego ya no vuelve a su vómito. Entonces, igual nosotros, no solo es sacarlo, ¿verdad? Lo malo y arrepentirnos, es lo que vos decís, es regresar a Dios, es aprender a hacer lo bueno, lo que dejamos de hacer en algún principio, ¿verdad? Sí, y realmente, o sea, al final de cuentas aprendemos a hacer lo bueno con la palabra, ¿verdad? Sí. Y realmente todo lo que hemos aprendido, uno mira a la gente que nos enseña y obviamente todo lo que ellos han aprendido y han experimentado con Dios es porque así la cantidad de luz la han recibido porque se han arrepentido. Por así decirlo, es como que equivalente, pues la Ajá. cantidad de veces, la cantidad de la sangre de Jesús de la que echamos mano es como equivalente a la cantidad de luz que vamos a recibir. Entonces, entre más nos arrepentimos, entre más reconocemos y nos acercamos a Jesús, esa es la clave si queremos más de Jesús. Porque, por ejemplo, si queremos a Jesús, Jesús es la luz. Si nos acercamos a Él, más nos vamos a ver a nosotros mismos, más vamos a ver las faltas que tenemos, las fallas que tenemos, aún las cosas que antes pensábamos que no eran algo malo, Dios las va a alumbrar y eso se va a mostrar cada vez más. Entonces, a medida que nos vamos acercando a Jesús, más nos vamos a tener que arrepentir. Uno piensa al contrario. Entre más crezco, más perfecto voy a ser así de que no fallo. Pero algo que dijo el pastor una vez, me acuerdo, y bueno, lo ha repetido varias veces y eso me ha ayudado un montón porque dice que nosotros debemos ser perfectos en arrepentimiento. Y ahí es donde se forma en nosotros, por ejemplo, el fruto de la sinceridad, el fruto de la paciencia. O sea, ser pacientes con uno mismo cuando uno falla. Eso no es así de fácil. O sea, eso solo es un fruto que obtenemos a medida que nosotros vamos acercándonos a Jesús. Sinceridad, reconocer nuestras faltas. Paciencia, reconocer que, bueno, mañana voy a tener que lidiar a lo mejor con lo mismo. Voy a tener, sigo teniendo una debilidad, pero me sigo acercando a Jesús, sigo buscando a Él. Y eso va a ir no solo haciendo crecer nuestra relación con Dios, sino nuestra confianza a Él también. Sí, y tal vez para terminar, hay un punto que no quiero dejar de pasar, es sobre el fruto que trae el verdadero arrepentimiento. Porque creo que muchas veces pensamos que una vez cometimos un pecado, ofendemos al Señor y todo, pensamos que esa acción que obviamente es muerte, ¿verdad? El pecado es muerte, nos aleja de Dios, pero nos arrepentimos, pensamos que eso ya es como que se quedó como que una, ¿cómo se dice? Como una nota en nuestro folder de registro, no sé cómo se dice, pero cuando uno está en el colegio y le ponen como que... Las notas. Como un registro un de... reporte. Un reporte, algo así, ¿verdad? De que se portó mal, ¿verdad? Pensamos que así se queda, pero no solo el Señor cubre nuestro pecado, no solo el Señor nos perdona con su sangre,
Sí. También vemos en la palabra de Dios que hay un fruto donde Dios agarra lo que parecía ser de muerte, lo que parecía ser oscuridad, y lo transforma en vida, ¿verdad? Y hay dos ejemplos, tal vez puedes comentar. Primero, que ambos son de David, ¿verdad? Sí. El primero es Salomón, que fue hijo de Betsabé, digamos, el primer, bueno, uno de los pecados más grandes de David con Betsabé, la fornicación y el adulterio, y el homicidio también, y que digamos, ya cuando David se arrepintió y pasó los años, etcétera, nació Salomón, que fue sabiduría, ¿verdad? Y trajo toda esta vida, digamos, a lo que había antes muerte. Y no solo eso, sino también el segundo ejemplo, donde David hizo un censo, ¿verdad? Con Israel, y lamentablemente pues vino una mortandad, y David se arrepintió también de lo que había hecho, y ¿cómo se dice? Como construyó un altar, digamos, pero en un campo donde él tenía que comprarlo, ¿verdad? Y se recuerdan que dijo, yo no voy a hacer algo, no voy a bendecir, parafraseando, ¿verdad? No voy a bendecir al Señor o elevar un altar aquí en algo que no me haya costado. Entonces él compró el campo, que luego fue el campo donde se iba a establecer el templo de Dios. Entonces ambas situaciones donde David cometió y metió la pata así grueso, ¿verdad? Cometió un pecado. Sí. Dios lo pudo transformar. Una vez se arrepintió, Dios lo transformó para algo que dio vida, ¿verdad? Sí, y eso obviamente puede ser cosas allá afuera que Dios transforme y cambie nuestra vida cuando nosotros no nos arrepentimos, o cosas en nuestro corazón también. Y para terminar, Cabral dice, hablando de David, David escribió el Salmo 32 y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, declaró las cosas, fue sincero, fue abierto. Después no encubrió nada de lo que había hecho, nada de lo que había pensado. Cabal. Y confesó todo, lo confesó todo, eso es arrepentimiento. Y en menos de un segundo, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, quería mencionar también la clave para mí en mi relación personal con Dios. De este tema es demasiado amplio, hay mucho, pero en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, tengamos la confianza de acercarnos a Jesús. Él es la única solución. No hay otro lugar en donde nos podemos acercar. Y después dice en Hebreos también, no perdamos pues nuestra confianza, porque tiene grande galardón. O sea, la confianza, la sinceridad con la que podamos acercarnos a Dios, y esa confianza sabiendo que Él está ahí para perdonarnos. Esa es la clave del arrepentimiento. Amén. Y no olvidemos, ¿verdad? Que la sangre de Cristo Jesús siempre está dispuesta para perdonarnos. Muchas veces lo que sucede es que tenemos miedo de que ya agoté, ¿verdad? La sangre del Señor, o ya agoté el recurso que yo tenía de encontrar gracia en Él. Pero aún hay tiempo, ¿verdad? Mientras estamos aquí en la tierra, aún hay tiempo. Y como dijiste, el arrepentimiento es el camino a nosotros acercarnos más a Dios y no sentir vergüenza también de reconocer nuestra culpa, ¿verdad? Y tal vez el problema más grande es lo que tenemos es con nuestro orgullo de poder decir, todavía me estoy equivocando ahorita, ¿verdad? En esta etapa del camino. Pero una vez perdemos esa muralla que nosotros mismos hicimos, podemos acercarnos al Señor confiadamente, ¿verdad? Y descubrir que el Señor siempre estuvo con los brazos abiertos, ¿verdad? En la parábola del hijo pródigo, el padre siempre, ni siquiera le preguntó, ¿verdad? De dónde vino, qué había hecho, con quién estuvo, solo lo abrazó. Así que espero yo que entendamos eso, ¿verdad? Que el Señor está con los brazos abiertos, dispuesto, su sangre está dispuesta, y que nosotros tenemos esta oportunidad, esta herramienta tan grande, como dijiste al principio, que solo Dios nos pudo dar para acercarnos más a Él, ¿verdad? ¿Algo que quisieras decir para finalizar? No perdamos esa confianza. Esa confianza es la que hemos escuchado a la esposa de Cristo, hemos escuchado a los 144,000, lo que nos lleva a ser más cercanos a Jesús, como la esposa, como los 144,000, es acercarnos ahorita, aquí. Si nos alejamos, si no queremos arrepentirnos, entonces es ahí donde no crecemos. Cabal. Pero entre más nos acercamos, más nos vamos a arrepentir. Por eso, como habíamos mencionado, la gente que va a llegar hasta arriba con Dios en su relación, es porque más se acercó a Él, en pocas palabras, de los que más se arrepintieron, de los que más usaron la sangre todos los días.
Entonces no perdamos esa confianza que tenemos con Jesús. Excelente. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia con nosotros. Gracias, Señor, por la gracia que has derramado en cada uno, Señor, de los que tenemos en el corazón, de los que podemos tener ese privilegio de conocerte como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Gracias, Jesús, porque tú has provisto, Señor, de este amor, de esta sangre, Señor, suficiente para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de nuestra maldad y para acercarnos nuevamente a ti. Gracias, Jesús, por el arrepentimiento, Señor, por tener la posibilidad de nosotros tener esta herramienta, Señor, para acercarnos más y crecer y avanzar en nuestro caminar espiritual. Porque tenemos una esperanza, esta confianza que tenemos de que siendo nosotros como somos, tenemos esta herramienta para que tú vengas y perfecciones tu naturaleza en nuestro corazón, en nuestras acciones, en nuestra vida, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Yo oro, Padre Santo, para que cualquiera persona que está escuchando esto o viendo el podcast, Señor, y hay algo, Señor, en su corazón de lo que no se ha arrepentido aún y ha tenido tantas dudas, tantas preguntas, Señor, y solo ha visto los efectos de esta falta de arrepentimiento. Yo te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo toque su corazón. Tu Espíritu Santo es el único que nos puede redarguir, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú toques los corazones que están duros, que los ablandes, Señor, que hables a sus vidas, Señor, que los llames a arrepentimiento, Padre Santo. Habiendo todavía tiempo, Señor, de buscarte. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, sea esta semilla que crezca y dé fruto, Señor, en nuestro diario vivir, que podamos vivir todos los días visitando ese cuarto de oración, Señor, arrepintiéndonos, Señor, clamando tu sangre, Señor, para ir poco a poco adquiriendo esta naturaleza, esta estatura del varón perfecto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.